Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una tardecita más, una tardecita en España, porque en México es una mañanita, que aquí tenemos a Bruno Beimer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Todo muy bien, muchas gracias Leonardo por hacerme pues el espacio aquí en tu programa. Muchas gracias. Sí, estupendo. Pues Bruno Beimer es nuestro invitado de hoy. Aquí estamos 7, 8 horas más en España que en su tierra, que en Ciudad de México. Y nada, pues nada, saludarlo y a pasar un poquito a lo que es la presentación formal de Bruno. Que bueno, que si hay autores que no escribe, sino que abren una herida, pues Bruno es uno de ellos. Aparte, pues es ilustrador de esos que no dibujan, sino que proyectan visiones. Y Bruno Vermey no solo es ilustrador, como decía, también es dibujante, escritor, mexicano, sensible, y su arte, pues yo diría que es un tanto inclasificable. Su obra navega entre el horror más íntimo y la belleza más cruda y ha formado parte de antologías inquietantes y publicado novelas que huelen a pólvora y carne. Y su escritura corta como filo punzante. ¿Te parece bien, Bruno, la presentación que te he hecho? No, muy bonita, muchas gracias. Muy bonita, gracias. Estupendo, Bruno, porque hoy nos adentramos en tu universo para hablar de literatura, de arte, de ilustraciones, de dibujo, de miedo y también de deseo, de lo que se ve y lo que se intuye. ¿Cuál es el primer texto que recuerdas haber escrito y de qué te trama? Eh, es chistoso. El primer texto que recuerdo haber escrito fue a los 5 años, 6. Fue un texto de ciencia ficción. En ese momento, pues era un niño que le gustaba muchísimo la ciencia ficción. Y fue un robot que no podía imaginar y se atrevía de alguna manera a hacerlo viajando por el espacio. Lo hice en compañía de un adulto en ese momento, pero sí me surgió muchísimo la cosquilla de querer escribir a partir de entonces. Y a partir de eso empecé a hacer cómics. Entonces fue más o menos así que tengo esos recuerdos de la infancia. Y recuerdas mejor, porque claro, recuerdas la historia, tú eres un escritor precoz, pero es que también eres un artista precoz, porque también eres ilustrador y siempre te ha gustado el dibujo. Entonces yo te Sí. quería preguntar, ¿recuerdas también ese primer dibujo, ese primer cómic con el que sentiste que algo dentro de ti había cambiado para siempre? Sí, sí, bueno, eso sí ya pasó a los 8. Obviamente, pues un niño que dibuja y que está pensando en cuentos y cosas así, pues no tiene muchos amigos, la verdad. O al menos ese fue mi caso, no tenía muchos amigos. Eh, entonces, a los 8 años, bueno, 7 para cumplir 8, me regalan a mi perro, que se llama Elvis. Bueno, se llamaba Elvis. Y este perrito se volvió muy mi amigo, o sea, todo el tiempo estaba con él. Salía de la escuela y era para estar con él. Entonces yo al perrito lo veía como una especie de superhéroe. Para mí me había salvado, yo sentía que algo me había salvado. Entonces hice un cómic que se llamaba Superdog. Era mi perro, Elvis, y era haciendo cosas de superhéroes. Y eso creo que me cambió mucho y me dieron muchas ganas de seguir y seguir escribiendo y terminé haciendo como 500 cómics de mi perro. Lo quería mucho. Sí, sí, y cuán importante, ¿verdad? Es tener Sí, un animal cerca cuando, sobre todo también cuando a lo mejor eres una persona más introspectiva, ¿no? Más introvertida y que no tiene tantos amigos, ¿no? A ti te ha caído una compañía, Elvis, sí. brutal, ¿no? Brutal en realidad porque creo que todo niño necesita un perro o en su defecto un gatito, lo que les guste, ¿no? Pero creo que sí lo necesitan porque te cambia la vida en el sentido de que aprendes a distinguir, pues que el perrito tiene hambre, que, no sé, te crea ciertas cosas que entiendes mejor, ¿no? O sea, eh, creo que entiendes mucho mejor el cómo funciona la vida
en sus aspectos más simples, ¿no? Que es lo más primitivo, el comer, el ladrar, el correr. O sea, esas cosas tan simples, creo que lo vas desarrollando y lo vas viendo de una manera, pues, tan sencilla. A mí me funcionó. Y lo que nos humaniza, y lo que nos humaniza, porque Sí, sí que he leído en alguna biografía tuya, aparte de haber leído algunos de tus relatos, que tú eras un chico tímido, que no sí, tenía muchos amigos, como bien dices. ¿Eso cómo lo sí. llevaste tú en tu infancia y en tu adolescencia? Bueno, en la infancia sí fue muy complicado. Justamente, bueno, pues creo que siempre ha existido esto de, de cierta manera del abuso escolar. Creo que siempre ha existido. Y a mí me tocó en la infancia. En la infancia me tocó de una manera, pues, aguerrida. Yo estaba en una colonia aquí en la Ciudad de México, pues bastante complicada, bastante compleja. Muy bonita, pero bastante compleja, que es la colonia Guerrero. Aquí que, bueno, no sé si allá en España suene el barrio famoso de Tepito. Aquí en la Ciudad de México, nosotros en la Guerrero éramos como los vecinos. Entonces yo estaba en la fronterita entre esos dos barrios. Me tocó vivir una infancia medio complicada por eso. En casa tuve el beneficio de que tanto mi mamá, su pareja, se dedicaban al arte. Las pinturas que están acá atrás, pues por ejemplo es de mi mamá, eh, su pareja músico. Entonces yo tenía esta faceta de poder desarrollarme artísticamente, pero socialmente pues no estaba muy apto, ¿no? Con otros niños. Entonces sí fui blanco fácil. En la adolescencia, en cambio, creo que me rebelé y me hice muy desastroso. Me hice una persona sumamente, y, no sé, extrovertida, cambié totalmente y creo que fue como una especie de escudo. Y algo que sí considero que cambió mucho también fue la manera en que escribía y las cosas que escribía, porque empecé a leer otras cosas. Si bien de niño leía muchas cosas, o sea, me encantaba leer cosas de vampiros, ¿no? O sea, el primer libro así bien que leí en forma fue Drácula y me gustó mucho y quería escribir sobre eso y posteriormente entrando ya en una etapa de adolescencia, empecé a escribir sobre lo que estaba viendo, sobre lo que estaba viviendo, que era el desastre, que era, que era hacer cosas, ¿no? Salir a la calle, estar con gente y creo que sentí que tenía que vivir de una manera muy desenfrenada y lo hice. Realmente lo hice y así fue hasta que cumplías los 20, ¿no? O sea, viví prácticamente muchas cosas en esa etapa. Sí, porque tú eres joven, ¿no? Tú tendrás 30 años quizás. Voy a cumplir 30 años, acabo de cumplir 29. Muy bien. Es que te Sí, preguntaban a ti, claro, yo fui a tu edad porque te preguntaban a ti en un programa que pude ver de entrevistas que te hacían sobre la generación de cristal, una pregunta que me pareció muy interesante. sí. ¿Y tú qué opinas de la generación esta que está un poquito más atrás tuya? Porque yo la considero una generación que lo tiene bastante complicado, pero que tiene chicos y chicas muy aptos y que van a dar la talla mucho más de lo que creemos. No sé la opinión que te genera a ti eso. Pues yo creo que sí es una generación muy complicada y yo creo que generaciones de cristal, generaciones de piedra, todo esto como lo dicen, yo creo que siempre lo ha habido, solamente que eh, pues antes no había este tema de globalización, o sea, yo creo que incluso cuando yo era niño, pues no se veía tantas cosas así como eh, esto, ¿no? O sea, poder tú estar en España, yo en México y poder estar platicando en tiempo real, ¿no? O sea, al menos tú y yo en tiempo real. Eso es Sí, o sea, es algo maravilloso, Bruno. maravilloso, pero al mismo tiempo también es algo, a mí me encanta, o sea, yo te voy a confesar que a mí me encanta todo el tema de, de la inteligencia artificial, el desarrollo, a mí me encanta cómo se está llevando a cabo. No me encantan los usos, sí tengo que decirlo, a mí no me encantan los usos, pero sí me gusta el cómo se está desarrollando. Creo que sigo siendo un fan de la ciencia ficción y es eso lo que hace que me guste.
pero creo que la tienen bastante complicada, como dices, justamente por estos temas de, estamos en una era digital, en donde el pensamiento creo que ya no se formula de la misma manera. Estaba viendo con mi pareja, creo que fue antier o ayer, la televisión, y vimos un comercial en donde nos aparecía Gemini de Google. Y era básicamente, ¿qué me pongo, Gemini? ¿No? ¿Qué me pongo para la cita de hoy? Y el chico le preguntaba también a Gemini qué debía de sentir con una pintura que habían ido a ver, ¿no? Y es bastante frustrante el pensar, no lo puedes sentir por ti mismo, no puedes sentir esa pintura, esa obra por ti mismo, no necesitas que una inteligencia artificial te lo diga. Y creo que sí la tienen bastante complicada porque el pensamiento está tomando otra forma, porque el desarrollo humano lo está tomando de una manera muy distinta y a mí me preocupa que la vida se convierta en algo como la película de ella, Sí, Her, con Joaquín Her. Phoenix, Es la que voz de esa Scarlett Johansson. película es sensacional, ¿eh? Es buenísima, pero en realidad a mí sí me preocupa el cómo nos estamos sintiendo, porque también vimos un video en donde una chica decía, yo amo a mi inteligencia artificial, yo la amo que, perdón, están gritando aquí afuera de mi No pasa casa. nada, no te preocupes, no te preocupes. Eh, yo creo que, decía la chica, yo amo que mi inteligencia artificial me conozca tanto. Ujú. Nunca había sentido que una persona, la definió como una persona, me conociera tanto como la inteligencia artificial. No, 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 no pude creerlo porque, pues, a pesar de que sí está concebido como, vamos a decir, un tipo de cerebro, pues no lo es, no tiene esas sensaciones humanas, está eh, diseñado para aparentar ello, pero no lo es, ¿no? Y quizás podemos irnos todavía más a lo complejo y qué somos nosotros, qué tenemos dentro, qué nos hace ser humanos, ¿no? Y podemos decir, no, bueno, pues quizás esto sí lo podemos equilibrar y esto no, pero sí es bastante osado poder decir que en este momento una inteligencia artificial es una persona. En este momento creo que es muy osado. Entonces, una generación que fue criada por el Internet y que hoy llamamos generación de cristal, que son más chiquitos, pues creo que la tienen muy complicada. Yo he conocido a personas más chicas, he podido tratar con adolescentes, con niños en mi faceta laboral Ujú. y puedo decir de que hay mentes muy ingeniosas que no deberían de ser desaprovechadas, que no deberían Mm. de dejarse influenciar por todo lo que vemos, ¿no? En las redes, por videos de 3 minutos o de un minuto. Creo que eso sí es preocupante, pero pues siempre está el escape, ¿no? De la literatura. Al menos creo que ese es uno bueno y que te hace punzar, te jala, te causa punzaditas. Sí, yo creo, a ver, a ver, yo pienso que la generación de cristal es una manera mal llamada de Clean. llamarla en el sentido de que son chavales mucho más sensibles, gente que también ha roto con los esquemas de un mundo mmm, digámoslo así, demasiado endurecido o no tanto por toda la historia que estábamos viviendo y que han puesto un punto sobre las IES en el aspecto de generar un poco más de empatía con lo que tú comentabas antes, a lo mejor de temas como el acoso y temas de la sensibilidad más humana con respecto a gente que está sufriendo, ¿no? Y yo creo que estamos llegando a lo mejor a un mundo más libre en el sentido de entender a las demás personas. Y todo eso es gracias a esta generación, a la generación Z, diría yo, ¿no? Y nosotros, al fin y al cabo, mi generación, porque la generación que puede ser 20, 25 años, también hemos sido una generación más sobreprotegida, que era la antesala a la vuestra. Pero eso no quiere decir que de alguna manera no estemos vinculados y seamos el anterior paso
y que tampoco, también tiene muchas cosas que decir, lo que tú decías, la generación tuya, ¿no? A veces aquí en casa, te confieso que hemos tenido a veces la discusión de realmente existen las generaciones como tal, porque pues uno no puede, o sea, creo que uno no puede generalizar en ciertas cosas, ¿no? O sea, es muy distinto lo que vivimos en las ciudades, es muy, muy distinto lo que vivimos en las ciudades a lo que se vive en el campo, ¿no? Aquí en México, bueno, pues tenemos pues Chiapas, Oaxaca, Guerrero, ¿no? Y es súper complicado y de poder decir, un chico de 17 años se va a comportar, de aquí de la Ciudad de México, de Madrid, de Barcelona, no sé, de alguna de estas ciudades monstruos que tenemos, se va a comportar de la misma manera que un chico en la sierra de Oaxaca, ¿no? De 17 años los Sí. dos y con un contexto cada uno súper distinto, ¿no? O sea, quizás, pues si este chico de Oaxaca viera al chico de la ciudad quejándose de que tiene que irse en el transporte público, no sé, treinta estaciones, diría, bueno, ¿eso qué? Yo tengo que caminar para ir por agua desde mi pueblo hasta el pozo, no sé, ¿no? O sea, y el chico de la ciudad diría, bueno, pues es que no sabes la friega que es aventarse 30 estaciones en el metro o Mm, en el metrobús, ¿no? O sea, no sabes la friega que es, el calor o la gente, yo qué sé. No se puede generalizar, creo, mm, tanto. O sea, creo que si tuviéramos que generalizar, bueno, pues sería en el aspecto de la colonia, en el aspecto de la ciudad, en el aspecto de tal punto. Y creo que es muy, muy complicado todo este tema de las generaciones, porque pues cómo estar seguros realmente que vivimos lo mismo, ¿no? O sea, la experiencia que yo tengo es súper distinta a la que tiene otro hombre ahorita de 29 años que creció en el mismo barrio que yo, ¿no? O mm, sea, que no escribe, que no tuvo un perro, mm. es muy distinta, ¿no? Su experiencia a la mía. Creo que, creo que tú lo has visto, creo que tú lo has presenciado. Y creo que tú lo has hablado desde tu programa, que la experiencia del escritor, porque Sí, cada uno trae su propia experiencia y exactamente. puede ser que tengamos las mismas edades o que vivamos en las mismas ciudades, pero no va a ser la misma vida. Y es que somos muy complejos, como seres humanos somos cosas, somos cosas muy complejas que todavía no entendemos, no tenemos respuestas. Han Sí, pasado cuántos miles de años y no tenemos respuestas. Seguimos con las mismas preguntas más básicas, ¿no? O sea, ¿por qué vivimos? sí, ¿Por qué estamos? Y creo que, creo que no podemos generalizar. Creo que ese es el problema, que no podemos hacer una respuesta general. Entonces, creo que no podemos decir que hay una generación o hay otra. Creo que hay segmentos de personas que vivimos una mm. experiencia similar, pero no somos una generación por completo, Me porque quedo con quizás eso. sí, Me quedo con eso porque bueno, lo has explicado muy bien. Al final todos tenemos las mismas inquietudes después de miles de años de humanidad y al final hay muchas preguntas que es lo que he dicho, que no somos capaces de responder. claro, Y lo que, volviendo, o sea, o retomando el tema de la escritura, tú has formado parte de varias antologías y sé que en Latinoamérica y en Centroamérica lo que es el relato siempre ha gozado de una buena salud y una buena... que ha tenido siempre un buen reconocimiento, no tanto como en Europa, que es una lástima, porque el relato, lo que es el cuento breve, en Latinoamérica y en Centroamérica está muy bien visto y tenéis sí, grandes autores. Desde Cortázar, pues imagínate, ¿no? Sigue contando sí. hasta donde quiera. Y después, pues, la cuestión es que el relato breve, ¿qué te resulta a ti tan atractivo como formato narrativo? Porque tú también tienes buenos relatos breves y te gusta mucho. A mí me gusta mucho leer cuento, me gusta mucho escribir cuentos, se me hace algo muy complicado. Como dices, creo que aquí en Latinoamérica siempre hemos tenido pues una muy buena escuela, es una muy buena rama
A mí, en lo personal, creo que el cuento, que el relato breve, contiene tantos elementos en tan poco espacio que creo que los veo como episodios. Creo que siempre el relato breve lo he visto como episodio, como una manera episódica de poder contar sucesos en la vida de personajes. Em, Últimamente te confieso que tengo ya un tiempo sin poder escribir relato porque me he concentrado más en la faceta de novela. Creo que el cuento terminó por exasperarme un poco, justamente por una saturación que he tenido de escribir tanto, tanto, tanto cuento y de querer contar tanto en tan poco tiempo, que ha sido una carrera para mí, ¿no? O sea, lo he hecho de una manera extenuante que la verdad he terminado muy fastidiado ya del cuento y he querido como concentrarme más en la novela, porque la novela lleva un poco más de tiempo, lleva un poco más de mente, de cabeza, de echarle, bueno, pues es que creo que pasaría esto, creo que el desarrollo sería este. En cambio, el cuento lo hago así, o sea, como desgarbado de, va a pasar esto. Ingreso y lo suelto no me estoy preocupando tanto. Entonces, eh, todos estos cuentos que tuve pues la fortuna de poder publicar en antologías junto con otras compañeras, compañeros de, de escritura y de cuento, especificados en cuento, eh, los hice muy rápido. O sea, fue algo rápido. Y eso no me gusta tanto, a mí ya no me gusta tanto el cuento, porque no puedo, ahora sí que citando a uno de mis autores preferidos, que es Cormac McCarthy, creo que no me gusta tanto el cuento porque no te permite enloquecer de una manera sana. No me permite enloquecer bien. Y yo quiero enloquecer bien cuando escribo, quiero profundizar tanto en los personajes que ya no sepa ni siquiera la línea entre esto haría yo o esto lo haría el personaje. O sea, creo que eso me gusta escarbarlo. Me gusta profundizar tanto, tanto en la mente que arrojé el cuento y le di una patada, creo. Pues no me extraña, después de hablar de ciencia ficción, yo, después de oírte hablar a ti y hablar de lo que estábamos hablando y profundizando, digo, Bruno tiene que ser amante de las distopías como yo, Sí. ¿no? Y encima me hablas de como McCarthy, pues ya apaga y vámonos, ¿no? ¿Es tu obra favorita La carretera o no? ¿O tiene obras más Ah, interesantes desde tu punto de vista? Meridiano de Sangre. Meridiano de Sangre es, yo creo que mi obra favorita de Cormac. Ah, después yo creo que sí seguiría La carretera, es muy buena. Es muy buena y y me duele, ¿no? Esa historia a mí me duele mucho. Se me hace, puta, o sea, creo que la figura paterna es algo que le pateaba, ¿no? A Cormac McCarthy, que le dolía, que le picaba, ¿no? Como si le picaran un riñón. Y creo que yo he tenido una experiencia distinta también con la figura paterna. Entonces, a mí ese libro también me gusta mucho. Posteriormente, creo que mi tercer libro preferido de McCarthy, ay, creo que Todos los hermosos caballos. Se me hace un libro muy bonito. Se me hace un libro muy, muy bueno. Están ahí rivalizando los tres, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, no, es que son muy bueno ese señor. Hombre, uno de los grandes. Te Sí, quería preguntar, porque tú acabas de sacar nueva novela, es decir, después de hablar los relatos, tú comentabas que necesitabas, o eso entendía yo, un mayor número de páginas o extenderte un poco más para poder darle ese recorrido a los personajes, a tu trama. Claro, el relato cuando te quieres dar cuenta ya, ¡pum!, te han pegado el puñetazo final y te han dejado medio croquis.
Entonces, en el caso de la novela, pues bueno, tiene un desarrollo más importante. ¿Tú podrías hablarme de esa nueva novela? Creo que la tienes por ahí, si puedes mostrar la pantalla. Sí, claro, aquí está, Ahí, después del daño. acércala un poquito más. Después del daño. Eso es una como de espinos, ¿no? Como una lambrera, ¿no? Sí, es una lambrera. Ajá. Es un gran amigo que se llama Eduardo. Él me hizo el Ujú, favor de prestarme su fotografía. ujú. Justamente cuando la vi, me llamó mucho la atención que fuera una lambrera porque yo la sentí como, o me acabo de meter ahí y estoy volteando atrás, o me voy a meter ahí. Y creo que ese es como un daño físico, pero es el daño, todo lo descarnado que puedes quedar, ¿no? Por dentro, cuando te metes en una alambrera. Sí. Y bueno, pues esta novela justamente la concebí poco antes de escribirla. Sí. Yo hablaba con Olivia, mi novia, Ajá. y le decía, quiero escribir una historia de amor. Nunca he escrito una historia de amor. Quiero escribir y quiero enfocarme en el tema del amor. El único problema es de que empecé a escribir, empecé a hacer el boceto, a hacer los diagramas, los esquemas de qué iba a escribir y ahora sí que los tecnicismos, ¿no? De cuando escribes de que, no, pues el arco del personaje, ¿no? Que cuál va a ser el inicio, cuál va a ser el final, qué va a pasar en medio, todas esas cosas, ¿no? Y yo estaba, bueno, a ver, ¿y qué va a pasar? ¿No? Con mi historia. Entonces dije, bueno, va a ser un chico, un chico, un hombre que va a vivir al límite, que va a estar en la locura. Pero entonces, ¿cómo se va a enamorar este chico? ¿De quién se va a enamorar? Y salió de la idea más absurda que, que fue, bueno, pues, ¿y si es un amor corrupto? Y yo pensé, bueno, ¿un amor corrupto hacia quién? Yo no tengo hermanos, no tengo hermanas, no tengo, soy hijo único. Soy hijo único y nada más tuve al Elvis. Entonces, pues no tengo idea de este tema fraterno y como tal, no lo tengo. Pero dije, bueno, ¿y si lo hago que se enamore de su hermana? ¿Qué pasaría si un hombre en la Ciudad de México, en un barrio peligroso, yo qué sé, se enamorara de su hermana? ¿Qué va a pasar? Entonces lo concebí así y nació un personaje que estaba roto, muy roto, y una chica que estaba muy rota. Y primero hice algunos bocetos, tenía una idea como de ir contando la historia en paralelo, de ella, de él, pero creo que tanto ella como él merecían su propia perspectiva y desarrollarse como quisieran. Entonces dije, bueno, me voy a enfocar primero en él, que quiero hacer una historia de amor. La de ella no va a ser de amor, quiero enfocarme en el amor y voy a hacer su historia. Total, ya cuando estaba escribiendo la novela, pues me di cuenta de que no sé escribir de amor, yo no sé escribir romance. En algún día lo voy a intentar hacer bien, que no esté corrupto, que no esté dañino, voy a intentarlo. Pero surgió la historia de un chico que se llamaba Jordan. eh, y es un chico que pues no tiene idea de nada, que no tiene una vela moral absolutamente, pues para nada, que está perdido. Y, y creo que en un principio la novela se iba a llamar Nadie quiere estar aquí. El único problema es que el título se me hacía muy largo y no me gustan los títulos largos, me gusta lo corto, si puedo utilizar una sola palabra mejor. Quedó después del daño y creo que creo que el rasgo de intentar hacer un libro de amor está ahí, solamente que es un amor que incomoda. A mí me incomoda bastante el haberlo escrito, creo que es muy incómodo, si te lo confieso, me fue muy incómodo en algunos momentos porque pues yo sí soy una persona que ama el amor. Ujú, ujú. Estoy muy enamorado del amor. Se me hace algo que nos salva como humanos, algo
que cambia, ¿no? Que puede generar y cambiar totalmente la vida. Entonces el tratamiento que le di al amor, creo que no, creo que no es pues la manera perfecta, pero sí es una manera interesante. A mí se me hace una manera muy interesante el analizar lo corrupto que podemos convertirlo. Y entonces, bueno, pues a mí me gusta también mucho la filosofía, es un tema que me apasiona, ¿no? El analizar, ¿no? La vida, el- lo complejo, ¿no? Que puede llegar a ser. Entonces me surgió la duda de, el ser humano puede corromperlo todo, y si puede corromperlo todo, puede corromper el amor, que es lo único que salva al ser humano. Entonces, creo que esa es la tesis, ¿no? De la novela, que el ser humano puede romperlo todo. Y entonces es ese debate. Jordan, el personaje principal, está todo el tiempo debatiéndose eso, ¿no? Quizás no de una manera eh, directa, nunca se hace la pregunta, ¿nosotros podemos corromperlo todo? No, pero sí deja ese indicio de, como humanos podemos romperlo, como ser humano puedo romper a otra persona. ¿Y qué hay detrás de de todo ese desastre, detrás de todo ese caos? ¿Qué hay detrás? Entonces creo que ese es el tema de lo que va la novela. Ujú. Bueno, es que, a ver, como decía Hemingway, creo que fue, ¿no? El amor, la vida y la muerte son los tres temas principales de la Ah, literatura, ¿no? A fin de sí, cuentas. Entonces luego vino ya Shakespeare, luego ya vinieron otras figuras que fueron remodelando todo eso, pero desde el principio de los tiempos se escribía sobre amor, muerte y vida. Es decir, entonces yo me preguntaba, porque Eduardo, ¿se puede saber el apellido del fotógrafo de la portada? sí, Porque la portada me ha gustado mucho. sí, sí. Es, perdón, yo soy malo con los nombres. No, yo igual, no te preocupes. Por eso te he preguntado. Porque... Es Eduardo López Urrutia. Vale, Eduardo López Urrutia, yo lo comento porque a mí me ha sugerido, no sé si estará en lo cierto o no, esta alambrera, ¿no? Que estamos hablando, aparte de que ya supone una separación entre dos mundos, ¿no? También estamos hablando de una alambrera en forma de espiral, ¿no? Y que quizá hable de ese mundo en el que vive Jordan, ¿no? Es decir, un mundo de espiral del que es complicado salir, es como un Claro. torbellino, porque tú lees al principio de la obra y ya dices, claro, ya te presenta la infancia de este chiquillo y dices tú, uff, ¿se puede salir de ese mundo? Yo creo que sí se puede salir de ese mundo, pero es de mucho esfuerzo, es de mucha reflexión. Este término, ¿no? Que es la deconstrucción. Es muy difícil, ¿no? Llegar a ello. O sea, creo que lo tenemos concebido, o sea, ya sabemos qué significa lo de la deconstrucción, pero creo que lo tomamos muy a la ligera. Es muy Uh -huh. complicado de construirse, es muy complicado poder decir, limpio toda esta parte de mí, la vuelvo a rellenar, ¿no? O sea, no, ni que fuéramos un peluche, ¿no? O sea, que puedes sacarle todo y le vuelves a meter todo. No, o sea, no somos eso, somos muy complejos como seres, como entes. Entonces, creo que es muy complicado realmente salir, se necesita mucho análisis, se necesita mucha cabeza, ¿no? Pensarle mucho, cranear mucho y sobre todo creo que tener la disposición y a veces creo que las personas no tenemos la disposición por el cambio, ¿no? O sea, Exacto, yo creo que es un poco quizá porque nadie estamos dispuestos a cambiar, ¿no? Nadie claro, estamos dispuestos a reconocer nuestros errores o que estamos equivocados o nuestros defectos y querer, como te diría, pues esas debilidades minimizarlas e intentar pues nuestras fortalezas aumentarlas, ¿no? No estamos dispuestos a dejar nuestro ego a un lado y decir me he equivocado. No, no, yo sí. estoy por encima del otro en este mundo de individualismo y creo que a ti que te gusta tanto la filosofía y que se te ve una persona tan tranquila, que transmites paz y que te gusta Muchas tanto gracias. leer y demás, yo creo que en este aspecto me podrías dar tu visión, ¿no? De decir, ¿tú qué crees? ¿Que por qué no estamos dispuestos a cambiar? Creo que el ego humano
nos, nos ciega totalmente, como dices. Yo pienso que tenemos tan individualizado, ¿no? O sea, el pensamiento y bueno, o sea, ni se diga, ¿no? O sea, creo que, como decíamos al principio, estamos en una época tan compleja en donde el individuo ha tomado otra faceta. O sea, creo que ya no basta el simplemente el ser, ¿no? O sea, ya no basta el simplemente soy. Tengo que demostrar que lo soy. Y si tengo que demostrar que lo soy sobre el pensamiento del otro, no importa, lo tengo que demostrar. Mm, O sea, mm, creo que sí es un ego humano terrible. Creo que como seres, a mí en lo personal yo muchas veces lo he hablado con familia, con amigos, con Olivia, ¿no? O sea, lo he platicado muchas veces. A mí en lo personal no me gusta ser humano. Yo veo a mis perros y digo, yo quisiera ser uno de ellos, ¿no? O sea, yo quisiera ser, genuinamente yo quiero ser uno, ¿no? O sea, yo veo aquí luego en las colonias, pues, más opulentes de la Ciudad de México que llevan perritos en carriolas. ujú. Sí, sí, Y, también lo he visto yo, sí. y yo ciertamente yo quiero ser uno de esos perros en carriola y no tener que estarme preocupando por el ego humano, no tener que estar preocupándome por la creación de ideas, por si el infierno es el otro, como dice Sartre. Yo quisiera estar despreocupado totalmente, porque como seres somos muy complejos y a mí la complejidad a veces que tenemos me encanta, pero en otras veces, y creo que son más, me disgusta. Me disgusta el poder decir, oh, las personas no nos entendemos, ¿no? O sea, estamos viviendo conflictos reales, o sea, que afectan realmente, ya ni siquiera digamos la económico, los aspectos económicos, los aspectos sociales, ya no eso, que nos afecta como humanos, como seres, o sea, que podemos dejar morir a otro ser y no importa, no importa, porque lo que importa es cuánto dinero tienes o cuántos seguidores tiene uno Lo o superficial quizás, ¿no? sea, No, lo no, no, no nos superficial. preocupamos de las emociones tanto como debiéramos, ¿no? Sí, o sea, estamos dejando de Aparentar, lado, ¿no, Bruno? sí, Quizás. el mundo de la apariencia a mí se me hace, no sé, terrible. Y creo que viene, ¿no? A ese tema, creo que es el ego humano. Y Mm. es algo, ahí sí tengo creo que mis quejas. Realmente no sé si se note, pero yo tengo mis quejas, ¿no? En el aspecto de que este libro, ¿no? Por ejemplo, que te decía, es una cuestión de amor corrupto. Bueno, pero es que yo lo estoy viendo desde un lado, una perspectiva de, pues no es un instructivo, es una crítica, ¿no? O sea, es esto no debería de pasar, pero a veces pasa, ¿no? O sea, Mm. si yo lo estoy pensando, si yo lo estoy escribiendo, que no pase en la realidad, ¿no? O sea, que no suceda y pasa y sucede y de maneras todavía más terribles. Y creo que cuando yo escribo, siempre he tratado de ser como evidenciar las cosas más caóticas que tenemos como seres. A mí me gustan esos temas y no es por una cuestión de me gusta el tema de la decadencia, me gusta el tema de lo deshumanizante, me gusta mostrar que podemos llegar a ser así. Creo que viene a bien, ¿no? Mencionar a McCarthy. Creo que McCarthy Sí. hacía, si bien no era una crítica, porque su tipo de voz no era una voz crítica como tal, sí tenía una idea de quiero mostrar qué podemos llegar a ser, ¿no? Sí. Y la carretera, como bien dices, ¿no? O sea, hay puntos en donde es un punto de no retorno, o sea, comerte a otra persona, quizás ahí está expuesto de una manera literal, pero si lo ves de una manera metafórica, pues te estás devorando a otra persona para poder sobrevivir. ¿Y a dónde te lleva eso? ¿Qué eres después de eso, no? Y,
Y es que creo que en un principio, o sea, podemos llegar a decir, bueno, es que si yo me sobrepongo a la idea del otro, ¿en dónde estoy dejando al otro? ¿No? O sea, quizás no puedo estar de acuerdo con lo que dice otra persona y quizás yo no voy a estar de acuerdo con lo que dice, pues, una persona que tiene una ideología fascista, ¿no? Vale, yo no voy a estar de acuerdo. No, no puedo estar de acuerdo por mis construcciones, por mis constructos personales y cómo fui formado. No puedo. Mi cerebro no me da para entenderlo, pero sí voy a comprender el que vale, pues tiene la libertad para poder decirlo y quizás yo no voy a estar de acuerdo, yo voy a estar en, en oposición, ¿no? Total a ello, pero voy a entender el que lo haga, ¿no? O sea, voy a entender el que así sea su contexto, voy a tratar de analizarlo. Y como diría Freire, ¿no? Que acá en Latinoamérica creo que ha tenido un gran impacto, pues creo que la labor que a veces uno debe de tener es el de la pedagogía del opresor y el oprimido. No solamente liberarte como oprimido, sino tratar de liberar al opresor de esas mismas cadenas en las que está, ¿no? O sea, el no te voy a salvar porque pues ni que fuera yo Jesucristo, ni que fuera yo un Mesías para salvar a otra persona, pero sí voy a darte las herramientas de, mira, existe otra manera de ver el mundo, existe esta otra faceta, ¿no? De poder entender la vida, de poder leerla, porque creo que no se trata de ver a una persona con una ideología, con un pensamiento distinto al mío y excluirlo, sino, mira, existe esto otro también. Quizás tu vida ha tenido esta línea a seguir, pero existe esta otra. Y creo que Yo una creo, labor que tenemos, disculpa, creo que una no. labor que tenemos es mostrarlo, ¿no? Y decirle, está esto. Perdón. No, 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 disculpa, no, si te he interrumpido yo. Es que yo creo que se ve ahí muy bien lo que estás comentando, a lo mejor en una película que no sé si existe como novela, pero en American History X, ¿no? Que se ve cómo Claro, llega esa persona ahí, cómo ha llegado, eso es lo que hay que analizar, ¿no? Cómo llegas ahí. Entonces, quizás eso es lo que nos dé la respuesta a lo que no está bien y a lo que debemos mirar más, enfocarnos para no llegar hasta ese punto. Es decir, claro. yo creo, claro, yo estoy totalmente de acuerdo, estoy en las antípodas de todo eso, totalmente contrario a ese tipo de ideologías, pero el análisis, que es lo que creo que se ha de buscar, es lo importante. Y tú en tu obra como Cormac McCarthy tratas temas como la descomposición social, el amor amoral del que me hablabas antes, los Ujú. límites humanos, y eso lo tratas en tu obra y principalmente también en Después del Daño. ¿Hay Pues, algo en la obra de Bruno Weimer que trate de incomodar al lector o al espectador? eh, creo que siempre me he enfocado en incomodar. Creo que siempre he tratado de que la literatura, te decía, yo en un principio empecé a leer, creo que por más entretenimiento que por una cuestión de análisis, ¿no? Creo que las primeras cosas que pude leer fue más el imaginármelo como una película y verlo de una manera pues más simple, ¿no? Realmente, y no está mal. A mi modo de ver, no está mal leer así. Si quiere uno leer, pues hoy me quiero leer un libro que trata sobre un ganso enamorándose de un perro, pues yo qué sé, ¿no? O sea, sé feliz, está bien, no tiene nada de malo, pero al menos yo cuando escribo en este punto de mi vida, lo que siempre he tratado de hacer es una literatura crítica, ¿no? Una literatura que como que se pueda leer entre líneas, que hay ideas ahí de filosofía, que se pueda leer que hay una crítica social. A mí eso me llama mucho la atención y creo que a mí me viene bien el escribir sobre eso, me viene bien escribir sobre las incomodidades y creo que sería eso realmente, Leonardo. Estupendo. Y Génesis del buitre de mil corazones. Ya es un título potentísimo. Ok. Génesis del buitre de mil corazones, una de tus obras. Ya Ah, respira intensidad.
¿no? Ahorita te muestro ese título. Me lo está Sí, trayendo Olivia justamente en este momento. Está aquí, perfecto. aquí al lado escuchando prácticamente. Muy Entonces ya fue a bien, buscarlo. Te muy voy a bien. platicar de ese libro. Exacto. Háblame un Eh, poquito de él y qué lugar ocupa en tu universo creativo ese libro. bueno, yo creo que es una ruptura. Es una ruptura totalmente porque, bueno, yo te empecé a seguir a ti en redes sociales y en algún punto pues hemos intercambiado me gusta, hemos intercambiado likes, temas de este tipo. Y bueno, tú has visto el tipo de ilustración que yo genero. Sí. Entonces, es una ruptura para mí en todo sentido. El libro yo lo concebía como una novela experimental, una historia Ujú, experimental, que tiene también sus propias rupturas. Yo pasé algunos momentos complicados durante la creación de este libro. ujú, En un principio dije, voy a escribir poesía. ujú. Cuando estaba escribiendo, cuando se me ocurrió el título Génesis del buitre y mil corazones, ya se me hacía muy poético. Yo soy fan de muchas personas de allá de España, soy muy fan. Yo crecí escuchando Corcovado, Carlos Desastre, ¿no? Músicos de allá de tu tierra. Y, y ellos, bueno, pues tuve una gran influencia en el aspecto poético. Pero resultó que no, que era una historia de un personaje que se llama Buitre, ya me lo entregaron. Es este libro, viene igual así con ilustraciones, bueno, pues algunas, Ilustraciones tuyas, entiendo, ¿no? ajá, y como interrupciones Sí, ahí hay un buitre, sí. dentro de la misma Vale. lectura, Ajá. viene con algunas interrupciones, con algunas palabras tachadas. Y yo creo que este libro en Sí. particular para mí eso sí es una ruptura de cómo concebo la literatura, un antes y un después. Antes de este libro creo que estaba escribiendo, bueno, escribí un libro de cuentos de tema histórico Ujú, que se llama Como muere el sol, ujú. pero antes de ello creo que estaba escribiendo más realismo sucio, no sé, o sea, no estaba madura, creo que no estaba germinando, ¿no? Esta cuestión de la crítica social, pero de una manera más livianita, a mí se me hace más livianita, más tranquila, más graciosa incluso, ¿no? Ah, posteriormente del Génesis, creo que me enfoqué más en, quiero escribir duro, quiero que sí sea un guantazo, quiero que sea como pues no sé, le voy a enterrar algo a alguien. Y empezando por mí, me voy a enterrar algo y a ver qué pasa, ¿no? Y el génesis del buitre de mil corazones, pues aborda la historia de una persona, no puedo decir si es hombre, si es mujer, es una persona que se llama buitre. Y buitre, pues, es bastante compleja. Como tal, es un ser bastante complejo porque tiene experiencias muy complejas realmente. Y tiene experiencias tan simples que las vuelve complejas y ese es su principal problema, que todo el tiempo está complejizando la vida y termina con partes, pues creo que de desencantarse totalmente de la vida. Al final creo que es más, creo que yo puedo decir que es una historia muy próxima a mí, a mi propia experiencia Ujú, porque es, bueno, estás vivo y pon tú que te mueres mañana, ok, pero entonces ¿cuántas horas tengo que estar esperando para que pase eso? Bueno, ¿y qué voy a hacer durante esas horas en lo que mañana ya me muero? ujú. Pues no importa realmente, ¿no? No importa qué hagas, no importa lo que hagas. Creo que es un libro muy pesimista. A mí
durante la creación de este libro estaba leyendo mucho a Schopenhauer y creo que me hizo mal. A mí me hizo mal leer eso porque estaba muy pesimista en ese momento de la escritura. Y no es que no lo siga, sigo siendo muy pesimista en muchos momentos, pero ya no tanto. No, pero como una persona, me pregunto yo, hablando contigo, transmites serenidad, transmites paz, como te decía antes, Gracias. se te ve una persona amante de la vida. ¿Cómo puedes generar ese arte tú que sea como ese contraste, ¿no? Entre lo que es lo que representas tú y a lo mejor lo que representa tu arte? Bueno, a mí me gusta mucho la figura de las moscas, creo que aquí se Sí, ve. no, es que he visto justamente las moscas también forman parte de tu obra, que también la he visto por aquí, sí. Sí, las moscas En me gustan criollo mucho. creo que aparecía, ¿no? En una de tus obras, ¿no? Sí, La de sí, sí, criollo. sí. Las moscas me gustan mucho y creo que como artista puedo decir que soy una mosca. Ujú. Y una mosca pues es bastante molesta. Creo que una mosca es muy molesta, pero también muy necesaria. O sea, en un aspecto más natural, más... Quitemos a los humanos. Ujú. Un momento vamos a desplazarnos, que bien haría en muchos momentos desplazarnos así y pensar en la propia naturaleza y en el propio ciclo de la vida. Una mosca, pues obviamente consume desechos, Ujú. pero una mosca lo que hace de alguna manera, bueno, pues es crea abono de una manera natural. Claro, claro. Una mosca se para en el desecho, en las heces, y posteriormente se para en una planta. ¿Qué está generando allí? Está generando de alguna manera vida. O sea, es un ciclo. De Sí, cierta forma es un ciclo. Y creo que ni siquiera se percata de eso, ¿no? No se percata de lo que puede generar una mosca. Pero pues uno sí, uno sí tiene el raciocinio, la lógica para poder decirlo. Yo me identifico con las moscas y con este tipo de seres un poco más, eh, pues, desplazados, porque creo que lo que hago es tomar esas cosas feas y poder convertirlas en algo mínimamente bonito, ¿no? sí, sí. Me llama mucho la atención el tema de componer esas cosas, el poder tomar las cosas feas y si les pones un poco de amor, pues quizás tiene otro uso, ¿no? Quizás tiene otra utilidad. Y creo que como artista yo me he enfocado en lo feo, en en los aspectos duros de la vida, porque creo que incluso en esos momentos debe de haber algo, ¿no? O sea, quizás, quizás incluso, no sé, en una escena de violencia doméstica, vamos a decirlo así, que es algo bastante feo, bastante crudo, que no debería de pasar. Bueno, pues quizás se puede sacar una foto interesante, ¿no? O sea, una composición, vamos a hablar de composición, se puede sacar una composición interesante, un encuadre interesante. Las cosas que son feas, si les pones algo, pues quizás puedes sacar algo. No estoy diciendo que deba ocurrir, por favor, que no, ¿no? O sea, Sí, que no sí, 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 ocurra, te pero entiendo. quizás puede haber algo, ¿no? O sea, quizás puede haber, yo qué sé, un pensamiento, algo, ¿no? Sí, Creo que aquí, aquí veo perdón, yo que dices todas las moscas del mundo rondando el cadalso de mi seso. Hay mensajes verdaderamente impactantes dentro de tu obra, ¿no? Esta sí, quizás, la de Criollo que te decía, puede haberse convertido pues en mi favorita después ok, de la de que sale pues como como un esqueleto, ¿no? Vestido, ¿no? Que dice desperdicio, sangre es igual a soledad, buitres en la boca. Hablamos de buitres, hablamos de moscas, hablamos de animales prácticamente carroñeros, pero que al final son parte del sí. ciclo de la vida, como tú decías, ¿no? Sí, bueno, la figura del buitre a mí me impacta, ¿no? O sea, de más chico tuve la oportunidad de ver buitres y me impactaron. O sea, a mí es algo que sí me impacta, es muy imponente, ¿no? El buitre en todas sus facetas, o sea, en todas sus
razas creo que son impactantes, son animales tan metódicos, tan, tan pacientes, o sea, son seres pacientes que están a la espera, que no te van a matar, no te van a hacer nada, van a esperar a que te mueras. Y creo que dentro de su paciencia hay mucha sabiduría. Poder sacar vida de algo muerto es de mucha sabiduría. O sea, es un ser sabio. Y quizás es un ser complicado, su forma, su cráneo, ¿no? O sea, sus ojos. Es algo complicado, ¿no? De poder decir, no sé si has visto estos buitres que tienen la cabeza rosada y que tienen Sí, pellejos y, o sea, es imponente y es tan complicado para mí de dibujar, y se me hace algo bien complicado de dibujar sí, y como seres me son muy llamativos y creo que si lo transportamos al terreno literario, bueno, pues actuar como un buitre en la literatura y no digamos de una manera de, me voy a aprovechar de otro, ¿no? Me sí. voy a comer a otro, no. Si hablamos de un buitre paciente en la literatura, que está al acecho, que está a la espera, bueno, pues es que sería de hablar de una cosa fantástica, ¿no? O sea, a mí se me hace muy fantástico. Sí, 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 sí. Y luego está también que saltas de esto que hablamos de, bueno, tu literatura está llena de temas, ¿no? Porque también te llama la atención lo que es el western. Es decir, Sí, o sea, el western es que es una de las épocas más sucias de lo que es la historia, ¿no? Sobre todo la sí, historia más de los Estados Unidos. Pero bueno, sí, que se centraliza en lo que es el oeste americano, aunque hubo un oeste español, aunque hubo un oeste en México, etcétera, etcétera, claro, se centraliza en lo que es la figura hollywoodense de, que muchas veces tenemos ensalzadas, ¿no? Es como el padrino, ¿no? La mafia tan sí, hermosa, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero en el western, es decir, que muchos murieron por la espalda, muchos mataban, muchos, la mayoría eran criminales y casi que se ensalza su figura un poco dentro de lo que es el sí. cine, ¿no? Y en tu literatura, Funky Gang tiene un pulso distinto, ¿no? Es un sucio, existencialista, como a ti te gusta. ¿Qué te trae a ti del western como género narrativo? Bueno, del western, te decía que hice el libro de Cómo muere el sol. En Sí. ese libro, Ese es de relatos, ¿no? ese es de relatos, 5 justamente. relatos, ¿no? 5 relatos, en la reedición le añadí 2 o 3, Ah, creo. muy bien. Ujú. Y bueno, yo de niño, te digo, ciencia ficción, mira, ya me ha traído todos los libros. Ya me ha traído toda la colección, gracias. Aquí está la reedición, esta es la reedición de Sí, Cómo muere el sol. sí. Eh, de niño me gustaba la ciencia ficción y me gustaban los vaqueros. O sea, no había Ujú. de otra. Yo lo que me gustaba ver era eso. Y los vaqueros es algo que nunca he dejado. Nunca, nunca he dejado el western. Y nosotros en México tenemos, creo que, tenemos muy buenos autores de western. Tenemos muy buenas historias, ¿no? Relacionadas con el tema de la no ley, voy a decirle Sí. así, del sin ley. Me gusta mucho el libro Par de Reyes Ajá. de Garibay. Es un Ujú. libro que me gusta muchísimo, me gustan mucho las películas del Indio Fernández. Soy fan del Indio Fernández. Eh, y cuando escribo Como muere el sol, bueno, ahí estaba enfocado en contar una historia mexicana, puramente Ujú. mexicana de salvajismo. A mí lo salvaje me impacta también, o sea, es algo que me vuelve loco, ¿no? El tema de la vida salvaje. He estado pensando en 2 historias, te lo voy a contar a ti, también me gustaría mucho poder platicártelo. He estado Claro. pensando en 2 historias. Una, el transportar una historia de vikingos, que es la historia Ujú. de un jarl que vivió en la época de Harald, del rey Harald I de Noruega, transportarla su historia al México revolucionario.
se me hace una historia muy, muy potente, que es, bueno, pues el tipo termina decapitado eh, y mordido por unos dientes y infectado. Y me gustaría mucho transportar esa historia acá al tiempo mexicano o hacerla en tiempos vikingos, una de dos. Ujú. No me atrevería mucho a escribir de vikingos porque, a pesar de que me gusta el tema, no conozco Noruega, no conozco cómo se vive allá, entonces conozco México. Y de México sí puedo hablar, ¿no? O sea, para mí yo soy así. Es mejor Y otra, hablarlo de que lo que uno conoce, ¿no? sí. Y otra historia que me gusta mucho también de tema de salvaje es los Bush Rangers de Australia. Se me hacen figuras también, o sea, si los vaqueros de acá de Norteamérica están locos, estaban locos, perdón, los Bush Rangers estaban loquísimos, ¿no? O sea, empezando por la figura de Ned Kelly, se me hacen seres, personas loquísimas que vivían en el salvajismo total, apartados y pues Australia empezó como una colonia penal. Entonces me llama mucho la atención de hacer algo así también. Pero como muere el sol, en ese momento, pues no estaba tan enfocado en Australia, en Noruega, no nada de eso. Estaba enfocado en México. Y cuando escribí esa historia, bueno, pues empieza justamente con el tema de la conquista, Ujú, desde la perspectiva de un español. No lo quise hacer ujú. desde la perspectiva mexicana, sino desde alguien que viene y pues, está toda la muerte, está toda la devastación, estamos muriendo de este lado, están muriendo de ese lado, pero yo lo que veo es, pues, ¿cómo no van a pelear por esto que está tan bonito? ¿No? O sea, yo lo haría, yo sí lo haría también, dice el personaje. Y posteriormente va dando saltos en el tiempo hasta que llegan al salvaje oeste y es salvaje. A mí lo que me llamó la atención es mostrar el salvajismo en su plenitud desde actos de le voy a cortar la pierna a este hombre porque si no, no vivo. Yo no vivo si no le corto la pierna. Y creo que me enfoqué mucho en el existencialismo, como bien dices. Ahí leí mucho Nietzsche, mucho, mucho Nihilismo también, ¿no? nihilismo. A mí el tema del nihilismo, creo que tristemente, te lo confieso, para mí es triste el tema de que aquí en México me han clasificado un poco de nihilista. Yo no me considero nihilista, en lo personal no me puedo considerar nihilista. No creo, no creo en el no como Ujú. tal, no creo en la negación, pero tampoco creo, yo creo que estoy en un punto medio entre la ausencia de los valores y el seguir firme en decir creo que tenemos salvación como seres, como sociedad. Entonces no me puedo considerar nihilista. Pero ¿por qué crees tú que te han considerado a ti nihilista sin serlo? Por mis cuentos, por mi forma creo que de expresarme, creo que sí he tenido creo que me han inclinado a esa faceta del nihilismo. Creo que, creo que si bien sí puedo tener mucha, mucha tela de dónde cortar del nihilismo, yo creo que nunca he tratado de exponerme como un nihilista. Creo que lo que siempre he tratado de desarrollar más es. Hubo un momento en que alguien me dijo que yo era muy oscuro y muy negro, ¿no? O sea, Ujú. y yo le contesté que no, que yo no me veía así, que yo no quería hacer eso, ¿no? Yo quería ser brillante y blanco, ¿no? O sea, y no blanco de piel. Yo soy morenito, y a mí me gusta ser moreno, pero yo quería ser blanco, ¿no? O sea, blanco Sí, de de Laura, ¿no? literatura, ¿no? O sea, de Laura, como dices, ¿no? O sea, yo no quiero mostrar eso, quiero mostrarme como un ser blanco, como un ser distinto, ¿no? Y no oscuro, no decadente, pero creo que sí ha habido una incomprensión en torno a ello. Y no los culpo, realmente sí los he expuesto a las personas y a los vaqueros, los he expuesto de una manera muy, muy nihilista y muy decadente. Es que, por ejemplo, tú has hablado de cómo muere el sol, hemos hablado también de Génesis del buitre de mil corazones, luego Funky Gun, Velo de Funky One aquí carne, está.
que es otro de tus títulos, Velo de carne, que también, mira, Frank Keegan, y Velo de carne, que también pone los vellos de punta, esa portada, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, Es una portada con mucho rojo, mucho negro, que sugiere la sangre, ¿no? Lo oscuro, ¿no? sí, Que tú hablabas antes. Quizás se pueda confundir un poquito la obra con la persona, a lo mejor, claro, no lo sí, es que sé. sí es, bueno, es que creo que ha sido, es que creo que nos pasa mucho, ¿no? Mm, Como autores, como autoras, creo que pasa mucho el que no, nunca falta, ¿no? La persona que te lee y que dice, ¿y eso lo viviste? ¿Y eso te pasó? ¿Y eso tú sí, piensas? sí, Pues no, no, yo no pienso eso, yo no, yo con esfuerzos habría sobrevivido la Revolución Mexicana. Yo creo que ya sería de los primeros muertos, ¿no? O sea, la verdad, yo creo que hay personas que luego me dicen, no, pues a mí me gusta el tema de los zombies, que no sé qué, que la yo, por ejemplo, en el tema de la carretera de ujú, McCarthy, nah, yo ujú, estaría muerto. Yo que voy a aguantar estar matando a una persona, yo no podría, yo no podría. No, no caben mis posibilidades como ente. claro. Y en Velo de Carne, ¿no? Por ejemplo, o sea, son personajes con ausencia total de nombre. No culpo a las personas de que me puedan interpretar como un nihilista cuando Ujú. pongo ausencia. Y nuevamente, mi idea siempre ha sido el mostrar las cosas como esto no debemos de hacer, Yo ¿no? creo que tú lo que pasa es que muestras, o sea, es decir, muchas veces no se comprende, pienso yo, que tú estés condenando el rechazo a través de tu obra. Tú estés Claro, rechazando todos esos temas a lo mejor que estás tratando en tu obra y estás haciendo una denuncia sobre esos temas. Y a lo mejor eso se puede llegar a confundir y dársele la vuelta porque se creen que estén pudiendo tú tratar esos temas por un tema diferente, ¿no? claro, sí, o sea, quizás el problema es que llegamos a pensar que el autor piensa como escribe. Claro, Y, exactamente. Y y eso me no, costó a mí no, mucho también distinguirlo. sí, Es decir, por eso no trataba ciertos temas, porque me daba miedo, me claro. avergonzaba, pensaba que me podían confundir con el Sí, protagonista. sí. O sea, a mí con esta última novela me pasó, ¿no? O sea, platicando con un amigo, Israel, a quien le mando un saludo, o una ocasión estábamos hablando de ciertos temas, pues, complicados, ¿no? En la literatura. Me dice, ¿tú escribieras esto? ¿Tú escribirías sobre abuso infantil? No, no lo escribiría, ¿no? Le dije en ese momento, no lo escribiría porque me da miedo, ¿no? O sea, es un tema que a mí me da mucho miedo. Y lo digo desde lo más profundo, ¿no? A mí me da miedo en realidad ese tema, o sea, me da miedo el que pueda suceder, me da miedo el que suceda, ¿no? O sea, el que, no sé, o sea, ese punto tan hosco, ¿no? De la gente me da miedo. Sí. Y hablamos sobre el tema del incesto y le dije, no, me da miedo, pero después surgió la novela, ¿no? Y creo que me arrojé. Siéndote honesto, en este punto yo no escribiría tampoco, hoy día no escribiría sobre abuso infantil, no podría, me da miedo, me da mucho, mucho miedo ese tema como autor y creo que sí hay temas que uno debe de tratar con mucho respeto, con mucha cautela, porque, porque una, o puedes llegarte a confundir, ¿no? O sea, pues le pasó a muchos, ¿no? A este autor de Lolita que pensaban que, que él, que él disfrutaba de estos temas, ¿no? Y pues no, él era una crítica Sí. también. O sea, Sí, y Nabokov, vamos. O sí, sea, es sí, decir, a él se le trató. Pues yo no sé, tampoco he profundizado tanto en su obra, pero sí que es verdad que no hace mucho y se le trató como prácticamente un pedraza, ¿no? O un pedófilo, pero ¿no? pero bueno, pues hasta donde sabemos, pues no, el señor no tenía esa inclinación. Entonces, eh, creo que sí, uno no debe de tener esta cuestión, ¿no? Del autor, de pensar que el autor piensa como lo escribe, porque pues yo puedo escribir, yo qué sé, eh, no sé, un tema de asesinos, ¿no? De un asesino Sí, serial. Pero pues yo no tengo esos pensamientos, yo no soy así, yo no claro, quiero, claro. no quiero.
Quizás lo estoy haciendo, bueno, pues a mí me gusta la perspectiva filosófica, me gusta la crítica social y creo que influye mucho y uno tiene que leer, si bien no con el contexto, sí tiene que leer con la cabeza fría de decir, este es un autor y está haciendo una historia, Exacto. como cuando uno ve una película, ¿no? Sí, 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 sí. Uno no ve Totalmente, se al... han tratado esos temas, Bruno. Es decir, tú ves Slippers y va de eso. Es decir, Sí, lees ciertas novelas y van de eso. Yo he escrito sobre lo que estamos hablando. Es decir, y lo que quiero es denunciarlo justamente, ¿no? El daño que se le puede hacer a la víctima es terrible, ¿no? Y entonces, al final, bueno, he escrito, a ver, intento escribir con mucha sensibilidad justamente en una novela de adolescentes en el cual se trata esos temas por encima de puntillitas de un padre que abusa de su hija y tal, y cómo eso va repercutiendo en su desarrollo y en sus amistades y demás, ¿no? Entonces, claro, cada adolescente tiene su trasfondo y lo que intento yo justamente es no invisibilizar eso que está tan presente en nuestro día a día y que le damos la espalda como si no existiera. Es decir, vamos claro. a meterlo debajo de una alfombra. Si huele, pues ya cambiaremos la alfombra o lo que sea, ¿sabes? Sí, claro. Claro, y lo que no se puede invisibilizar ciertos temas, y es lo que creo que vas tú también con tu crítica, ¿no? Sí, De hecho, en tu obra hay una presencia femenina poderosa también, ¿no? Ciertamente compleja, dolorida muchas veces, ¿no? ¿Qué lugar sí. ocupan las mujeres en tu obra? Bueno, a mí creo que creo que sí influye mucho, ahí sí puedo decirlo, influye mucho la perspectiva que he tenido, eh, empezando por mi madre, empezando por mi abuela, ¿no? O sea, creo que creo que a mí el tema, el tratamiento que le doy a la figura femenina en las historias, creo que es donde se guía, ¿no? Es el eje de las historias. Es lo que la lleva, la historia siempre. He escrito varias historias desde perspectiva femenina. No creo poder haber llegado al punto que me gustaría, eso sí puedo decirlo. Creo que he llegado a puntos medianamente aceptables, medianamente presentables, vamos a decirle así, pero creo que siempre las he puesto como personajes eh, que repercuten, que han tenido un impacto que repercute tanto en sus propias vidas como en las vidas de los demás. Eh, Tengo una novela que se llama Deja de rascarle los huevos al diablo, Uh -huh. que está aquí, mira, está aquí. Enséñala, enséñala. Ahí, muy bien. ¿Y de qué trata esta novela? Ahora que ibas a hablar de ella. Esta historia es, yo cuando la escribí es un cliché, es un cliché del cliché del cliché. Es un chico que está, eh, básicamente es el hijo del diablo y el Uh -huh. diablo pues es un capo de la mafia mexicana y es una cosa tras otra de lo que se puede vivir en un barrio, ¿no? En un barrio bajo. Sin embargo, toda esta historia está entremezclada con otro libro que escribí que es Psicosis en Ciudad Ruido. Uh -huh. Y toda la historia se desencadena justamente por un cuento de una chica que se llama Lidia, que Lidia tiene un impacto tan grande que causa toda la novela. Entonces, para mí el papel de la mujer creo que sí es el desencadenante, ¿no? En esta nueva novela de Después del daño, pues tanto la madre de Jordan como su hermana son las que desencadenan toda la acción. Y en Después del daño, por ejemplo, eh, te digo, quería hacerlo, primero dije, voy a escribir una historia de dos hermanos, ¿no? De ella y de él, en la misma novela. Pero después dije, no, creo que Andrea, se llama Andrea, la hermana de Jordan, se merece su propia historia, se merece contarlo a como ella quiera, ¿no? Explayarse todo lo que ella quiera. Entonces ya estoy trabajando en ello y
Y realmente creo que el papel femenino, como a mí como autor, sí es bastante vital. Es bastante vital en este libro de Psicosis en Ciudad Ruido. Se han llegado a hacer algunos ensayos sobre el tema de criptofeminismo. Y Criptofeminismo, háblame un poco de ese criptofeminismo. término, por favor. Y pues justamente, pues feminismo, eh, pues críptico, ¿no? O sea, está allí. A pesar de que parezca que el papel femenino en este libro de Psicosis en Ciudad Ruido juega juega un papel de ornamento, juega un papel de víctima. Creo que lo que está mostrando ese libro, y tal cual, o sea, cuando lo estaba escribiendo, creo que lo que quería hacer es la mujer como el eje temático en una ciudad psicótica, en una ciudad violenta. Entonces, pues todos los cuentos tratan sobre una mujer, el cómo es vista por una ciudad violenta, ¿no? Desde aquí en México, pues tenemos una larga historia de canibalismo, ¿no? Y en la Ciudad de México tenemos una historia de canibalismo muy rara en los últimos tiempos. En estos últimos 20 años tenemos una historia de canibalismo rara. Entonces, metí un cuento, ¿no? De canibalismo, que a mí me espanta, ¿no? O sea, y me espanta porque yo crecí, te digo, en la colonia Guerrero, y en la colonia Guerrero tenemos al caníbal de la Guerrero, que fue un hombre que devoraba chicas. Entonces, y que casualmente mi abuela sí llegó a saludar, ¿no? O sea, era vecino, ¿no? O Ujú, sea, era ujú. vecino. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el tema de cómo es vista la mujer en esta ciudad tan caótica y tan violenta que es la Ciudad de México. Yo la decidí nombrar Ciudad Ruido porque aquí en México es ruido, ruido constante. No hay un momento en donde no haya ruido. Y, y es surrealista. La Ciudad de México es muy surrealista. Puede estar Buzz Lightyear cobrando por fotos y bailando, mientras un borrachito está bailando una canción de metal, mientras unos chicos vienen cargando a la Virgen de Guadalupe. O sea, es surrealista. Entonces, creo que el papel femenino en este libro, en particular en una ciudad surrealista, violenta y caótica, creo que es el punto y el eje temático. Entonces, la clasificaron como criptofeminista por una cuestión de que está allí latente el tema, pero nunca se dice de que, que, que se trata de exponer, ¿no? Un pensamiento, ¿no? Un pensamiento, una ideología, una forma de ser. Creo que no se expone como tal. Te quería preguntar una serie de temas para las Claro. últimas preguntas que me he dejado, que es, por ejemplo, porque he leído algunas cosillas tuyas que te han preguntado en algunas entrevistas, en algunos artículos, y hablabas de la literatura independiente. ¿Qué te sugiere a ti la literatura independiente? Bueno, a mí me gusta mucho la literatura independiente. Creo que si bien leo muchos autores pues ya consagrados que vienen de editoriales, pues yo no voy a decir editoriales grandes porque creo que la grandeza no se mide en el tamaño de producción, creo que no se mide en eso. Creo que la grandeza se mide en el contenido que puede tener un libro y que se puede depositar tanto en el aspecto editorial, de diseño, como en el aspecto ya creativo, ¿no? De cada autor. Últimamente lo que he leído más es la escritura independiente de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, yo cuando empecé a publicar, pues yo empecé a buscar muchas editoriales independientes. Sin embargo, pues vi allí algunas problemáticas en torno a esta misma independencia, ¿no? Ujú. Pues el modo de operación, el modo de publicación, a mí no me llamó del todo, ¿no? Y decidimos, mi familia, pues fundar nuestra propia editorial. Dijimos, vamos a fundar una editorial
que tenga una base sólida en donde vamos a manifestar nuestras inquietudes de por qué hacer la escritura independiente, de por qué Ujú. publicar autores, ¿no? De una manera independiente. Creo que, creo que a veces tenemos mal concebido el concepto de la independencia dentro del arte, de las artes. ¿A qué nos referimos con independencia, no? O sea, creo que tenemos que partir de allí. Bueno, pues en primera no tenemos mecenas. No Ujú. tenemos un mecenas que nos esté dando dinero para generar arte. Todo esto de autores independientes, bueno, pues lo estamos haciendo desde nuestra propia trinchera, desde nuestro propio punto de partida y lo estamos publicando y lo estamos haciendo con nuestros propios recursos, con nuestros propios, incluso en cómo hacerlo, ¿no? O sea, yo aprendí a diseñar un libro sin saber cómo diseñar un libro desde cero. O sea, empecé creo que a mis 17, 16 años a diseñar libros y eso fue por puro gusto, ¿no? O sea, empecé a cómo se hace un libro, ¿no? Y eso a mí el tema de la autopublicación se me hace un tema bastante bueno porque te habla de un mundo, una cosmovisión de ideas en donde no hay, ah, en donde no hay alguien detrás diciéndote qué tienes que decir, ¿no? Sí, ni qué tienes que Porque, escribir. ¿qué tienes que escribir? Porque a fin de cuentas, un medio, un medio de publicación, vamos a decir, un periódico, pues va a publicar las notas que ellos quieran y que estén acordes a lo que políticamente convenga, ¿no? A lo que esté afianzado ese periódico. Un autor que, vamos a decir, que tiene una particular inclinación por una ideología o por un partido o por un tema político, va a escribir desde ese punto y obviamente va a estar escribiendo, pues, vamos a decir, con el apoyo de un gobierno, con el apoyo de una Sí. ideología, todo ello. Pero si tenemos tantos autores y tenemos tantas editoriales independientes que están haciéndolo desde lo que quieran, bueno, pues a mí eso me parece fabuloso. De niño, vuelvo a mi tema de mi infancia, de niño mi mamá daba talleres y pues obviamente un niño hace lo que sus papás hacen. Si un papá pues está leyendo, pues un niño va a leer. Si un papá está jugando fútbol, va a jugar fútbol. Es lo que va a hacer. Porque un Ujú. niño pues es una esponjita de todo. Entonces yo veía a mi mamá haciendo talleres, dije, voy a hacer talleres yo también. Y mi taller se llamaba Haz lo que quieras. Y consistía en haz lo que quieras. Puedes escribir un cuento, puedes dibujar, puedes hacer lo que quieras. Entonces creo que ese mismo taller de haz lo que quieras es algo que yo he hecho toda mi vida y como autor independiente y editor independiente es algo que sigo, ¿no? Y sigo a pie. A mí me llama mucho la atención el poder escribir sin una cuestión de caerle bien a nadie. ¿No? Sí. Y creo que mis autores en la editorial, los autores y autoras que nos acompañan, eh, lo hacen igual, ¿no? O sea, yo cuando invito a alguien a publicar acá en Vitralí con nosotros, pues es de lo que escribes, pues eso vamos a publicarlo, ¿no? O sea, y no de una manera, ahora sí que no de una manera buítrica, ¿no? De es tanto dinero para publicar tu libro, sino nosotros como editorial independiente también generamos y también ponemos, ¿no? A nuestra disposición tanto recursos materiales como inmateriales, pues ofrecemos todo, ¿no? Realmente porque creemos en esto, creemos en la literatura. O sea, acá en casa nos dedicamos todos a eso, Ya tanto son mis casi 10 tíos, años, ¿no? Ya son casi sí, 10 años, Vitrali. casi 10 años. Y nos dedicamos todos a ello, nos dedicamos a la literatura o nos dedicamos a la pintura. Mis dos tíos, bueno, pues mis dos tíos han publicado, ¿no? Uno es más académico, el otro pues sí ha publicado temas más de literatura, cuento y cosas así, poesía, pero
creo que todos estamos enfocados en el tema de las artes y de la autodeterminación, que si bien nosotros pues tenemos una línea sanguínea que viene de Oaxaca y de los pueblos indígenas que pues obviamente traen la idea de la autodeterminación, pues creo que nosotros nos viene bien, ¿no? Ello, porque sí preferimos mil veces eh, el poder hacer las cosas como queremos. Quién sabe, ¿no? Pon tú que yo mando mi novela Después del Daño a una de estas editoriales, pues con una mayor producción o con ciertos aspectos que quizás pues no tenemos nosotros como independientes, pero pues yo no voy a poder elegir la portada, yo no voy a Claro, poder elegir claro. la tipografía, yo no voy a poder elegir el tamaño de mi libro, yo no voy a poder elegir El si precio, vienen el precio, si vienen guardas, exactamente. si viene la solapa, yo no voy a poder elegir nada de eso, ¿no? Yo solamente voy a estar a la expectativa de lo que me diga alguien más y yo soy un rebelde, Leonardo. Soy un No, rebelde en toda la yo, expresión de la palabra, soy un rebelde. yo no soy tan rebelde o no me considero tanto, pero a la hora, yo elegí la autopublicación ya, a ver, exploré un poquito lo que era el tema de la publicación a través de editoriales y demás. Pero después, aparte, está en un momento de mi vida que digo, necesitas el respaldo de alguien con 40 y tantos años que te diga si lo que estás escribiendo merece la pena o no. No eres capaz tú de respaldarlo tú mismo. Eres Claro. capaz de esperar un año, dos, 2 años y medio de espera a que tú termines tu obra, que te ha costado escribirla varios años ya, a que alguien te dé el visto bueno. Y al final dije, mira, ponte manos a la obra, vas a aprender un montón. Y es lo que tú dices, aprendí a maquetar, aprendí a hacer las sangrías, a todo, todo. Es Oh, decir, poco a poco, es decir, empiezas a hacer todo, eliges tu propia portada o se la pedí a un amigo, Sebastián G. Sancho, me hizo las portadas de varias de mis obras, después ya empecé yo a saber maquetar incluso la portada, la sí. cubierta, entonces al final te vuelves un hombre, o sea, un hombre en todo en ese aspecto, un Sí, hombre que sabe hacer todo. Y eso es muy, enorgullece mucho a uno, ¿no? sí, Lo agrada mucho poder hacer ese sí. tipo de cosas. Pero bueno, te quería preguntar también otra cosita, que es que tú tienes una obra que dice cuentos sin final feliz. Y me pregunto yo, siendo tus cuentos crudos, irreverentes y en algunos finales con un sabor amargo, ¿no? ¿Tú crees en los finales felices o eso es para otros? Yo creo que yo creo que los finales son finales y ya. Yo creo que los finales no, no sé si existe como tal la felicidad. No, no creo en la plenitud. A eso me refiero. No creo en la plenitud. Creo que es bastante fuerte. Creo que lo que lo que voy a decir, pero creo que como seres humanos tenemos una vida con momentos felices, pero creo que no tenemos una felicidad plena y si la tuviéramos, bueno, pues creo que la vida sería muy aburrida. No tendríamos de qué quejarnos y necesitamos la queja, necesitamos el decir, eh, necesitamos el decir, no me gusta esto. No me gusta esto de la vida o sí me gusta esto de la vida, porque si no tenemos esa queja y no estamos en la búsqueda de la felicidad, creo que la vida no pierde su sentido. Y decía que creo más en los finales porque, bueno, supongamos, Pedro. Pedro es un señor de 80 y tantos años que muere feliz. Muere feliz porque están sus nietos, muere feliz porque dejó 15 nietos.
Y todos sus hijos son felices, ¿no? Tienen un trabajo estable, yo qué sé, ¿no? Viven medianamente felices. Y Pedro se va feliz. Pero su hijo Pedrito Junior, ¿qué crees? Que a Pedrito Junior sí le dolió mucho la pérdida de su padre y no la soporta. No soporta esa pérdida. Entonces, está el final feliz de Pedro, pero el final feliz de Pedrito Junior pues no está ahí. Entonces creo que la vida son finales y ya, o sea, creo que no puedo clasificar todo no puedo clasificar todo en uno es una cosa o otro es otra cosa. Creo que no me atrevería. Creo que cuando escribo finales yo, ya hablando de literatura, creo que lo que me gusta más no son los finales abiertos. A mí no me gustan los finales abiertos. Los odio, la verdad. Ujú. Los odio los finales abiertos. Pero sí me gustan los finales que, que son eh, que no son lo que uno espera que acabe. A mí sí me gusta no terminar como uno esperaría. Me gusta que si termina algo, no termine ni de una manera bonita ni de una manera feliz. O sea, simplemente se termina. Y creo que eso sí viene mucho a mí. Eso sí puedo decir, ahí sí concíbanme como, eso sí es lo que pienso genuinamente de la vida. Creo que cuando algo se acaba, se acaba. Y ya, no creo no creo que sea ni feliz ni triste. Simplemente deberíamos de quitarnos ese ego humano de decir que sigue o qué es esto. Es simplemente se acaba y ya. Y lo que viviste bien y lo que no viviste, pues también. Qué bueno, lo viviste y ya, punto. Sí, Y que sea con un los descubrimiento, ¿no? sí, y los personajes creo que es así. O sea, no somos tan importantes como Mm, seres. ya. No, a la vida no le importamos, al mundo genuinamente Al no le universo, importamos. Bruno. Sí, al Al universo. universo ¿Tú crees no que le el importamos. universo, tú y yo que estamos aquí, qué seremos nosotros? Ni un ácaro siquiera en el Sí, no, o universo, sea, ¿sabes? no le importamos. Y creo que el decir, bueno, es que termine bien, termine mal, ¿qué importa? O sea, yo soy cínico, eso sí puedo decir, soy cínico y como cínico, ¿qué importa? ¿Qué importa si lo viviste bien, si lo viviste mal? Lo importante es que lo viviste y ya, punto. Claro, aprovecha. Y yo, entrando ya en Aprovéchalo. las últimas tres preguntitas que tengo preparadas aquí, hablando de finales, ¿a ti qué pozo te gustaría que quedara en quien se acerca a tu obra una vez la acabas? Creo que lo que más me gustaría es que una persona pudiera decir, este libro me muestra que como ser humano, que como persona, como ser, no me gustaría nunca rebasar ese límite. No me gustaría nunca estar en esa posición. Voy a hacer todo lo posible en mi vida y en la vida de los que me rodean porque no sea así. Creo que lo que más me gustaría es eh, poder hacer, aunque sea una onda, ¿no? En un charco, cambiar mínimamente algo. No importa qué. O sea, no importa si es algo mínimo o si no. Quién sabe, ¿no? Quizás este libro le llega a un chico que está viviendo alguna vida complicada o a una chica que yo que sé, que es violentada por su pareja o que es violentada por su madre o por su padre o por su abuelo, ¿no? O sea, y que dice, yo no quiero vivir esta vida, no la quiero. Y genuinamente, ¿no? Viene de nuevo el tema de la deconstrucción. No lo quiero en mi vida y lo voy a sacar de mi vida y voy a soltar todos estos constructos que me pusieron, que me forjaron y que no quiero ser. Eso quizás es lo que me gustaría, pero creo que, te voy a ser sincero, Leonardo, creo que ese es mi ego hablando. Y creo que como escritor, ese es un problema, ¿no? Grande, lo que esperas que haga tu obra. Y creo que ya en un plano más humano,
O sea, y digo más humano porque me voy a desprender tantito del papel de escritor con su ego y todas estas cosas. Creo que como humano lo que espero es simplemente que se genere empatía, ¿no? Empatía. ¿Mm? Perfecto, perfecto. Bueno, la empatía es lo mejor que puede generar una obra porque implica muchísimas cosas agradables. Claro. Es sentirse uno como el otro y que se entienda lo que quieres trasladar y sentirse como lo mismo. Qué bonita es la empatía bien llevada, ¿no? Como la soledad y como otros muchos atributos de la vida bien llevados es de lo mejor que hay, ¿no? Sí. Y te quería preguntar, porque antes has tratado de puntilla, no sé si era un proyecto literario que tenías ahora, me gustaría que profundizaras un poquito más en tu proyecto literario actual. Lo actual. Ok, Sí. Bueno, lo mira. actual o Sí, lo sí, que sí. creas que tenga cierta trascendencia en tu futuro literario. Mira, te comentaba, estoy escribiendo este libro de Después del Daño, lo estoy concibiendo como una trilogía. Ujú. Eh, la siguiente novela, eh, pues si bien es una continuación, más bien es irme para atrás, es un salto para atrás en el tiempo. Y voy a hablar de la mamá de la mejor amiga de Andrea, que es la hermana de Jordan. Así en ese Ujú. trabalenguas. Entonces, la idea es justamente en el tercer libro mezclar a Andrea Ujú. con otra chica que es su mejor amiga y mostrar una relación entre dos amigas que están Ujú. huyendo de estas dos historias que son las antecesoras. Entonces, estoy escribiendo esa novela, es lo que sigue. Y no sé realmente cuánto me vaya a llevar. Esta novela de Después del Daño me llevó 2 años, entonces, pues quizás un promedio, ¿no? No lo sé. En este momento lo estoy escribiendo. Y te decía, estoy pensando en escribir la historia de este caudillo vikingo, pero en Ujú. tiempos de la Revolución Mexicana, a ver qué sale. Ujú. Y, y quizás uno que otro cuento, pero creo que esos son ejercicios más para mí que para Sí, mostrarlos. muy bien. Te comentaba que tengo ideas de Bush Rangers, de cosas así, pero creo que es más para mí porque me gusta hacer cosas a veces para mí. Y Experimentales. sí, es más experimental eso, a veces que quedan cosas medio, pues medio cojas o medio bien ahí, pero son como, es como cuando dices, voy a ver una película y no se la voy a contar a nadie, la voy a ver solo. Así lo hago. Y me hablabas antes, bueno, me acabas de hablar de la continuación de la historia de Jordan, que es Andrea y una amiga suya, es decir, Así es la es. hermana de Jordan, si no me equivoco. Sí. Es una historia de construcción, por lo que puedo intuir. Es una historia de construcción. No, es una historia de destrucción. Ah, vale. Es una historia de... Pero no implica la deconstrucción. Creo que al final más bien es una aceptación de del ser. Más bien creo que lo que quiero tratar es la aceptación del ser, la aceptación de la vida como es Ujú. y partir de allí, ya para poder deconstruirla. O sea, porque si uno está negado a que la vida es como es, o sea, yo puedo decir, no, pues no hay violencia en el mundo, ¿no? No hay desigualdad en el mundo. Y puedo estar negado y decir, no, es que, ¿sabes qué? Mi vida, ahora sí que aquí en México tenemos un dicho, eres pobre porque quieres. Pues no, no, no eres pobre porque quieres. O sea, eso es una No, no, negación no. total. Es una negación total a todos los aspectos que influyen en la vida, ¿no? De uno. O sea, eres pobre por una cuestión de desigualdad social, económica y política, ¿no? Eres pobre no eres pobre porque no le eches ganas. Aquí en México el échale ganas ha sido terrible, ¿no? Creo que para la mente humana ha sido, puta, ¿no? O sea, perdón, pero ha sido terrible, Sí, porque nos hemos basado en un échale ganismo. Échale ganas al trabajo y vas a ver que te va a ir mejor. Échale ganas a la vida y vas a ver que te va a ir mejor. No, no, no es de échale ganas. No, no influye nada más eso.
sí influye el cómo tengas la vida, la perspectiva de la vida, pero influye también el cómo se desarrollan las cosas. O sea, el decir, a mí no me afecta lo que esté pasando ahorita en Medio Oriente, pues sí, sí me va a afectar, va a Claro, influir en claro. mi vida. Mm. Es innegable. Entonces, creo que lo primero que uno tiene que hacer es aceptar la vida como es, aceptar las cosas como son. Hay violencia en el mundo, hay desigualdad, hay feminicidios, hay abuso infantil, hay caos, hay guerra, hay belleza, hay gente haciendo libros, ¿no? Autopublicándose, están todas estas aristas en el mundo, pero hay que aceptarlo primero para poder decir qué quiero en mi vida y qué no. Entonces Sí, creo que de eso va esa novela. sí, no negar, ser positivo y tampoco simplificar. Es Claro. decir, un poco con lo que me quedo yo de lo que hemos dicho. Y ya para cerrar, ¿no? Como suelo yo concluir a veces, ¿no? De gente que, bueno, tú ya tienes una carrera literaria dilatada, aparte eres artista, eres ilustrador y, bueno, creo que tienes... Que te has ganado el derecho, ¿no? A recomendar o a aconsejar a los que vienen detrás y a esos, incluso a esos jóvenes Brunos, ¿no? Brunitos Junior, como tú decías antes, ¿no? Que puedan venir detrás y puedas decirle, por aquí sí, por aquí no. ¿Tú qué recomendaciones le darías a esas personas que vienen detrás tuya en el camino de las artes? Ay, que no se dediquen a las artes. Ah, no, no es cierto. No, que sean autodeterminados. O sea, mil veces el optar por una vida de independientes. O sea, creo que el no tener a nadie, y ahí diciéndote qué tienes que escribir, qué tienes que pensar, creo que es lo mejor, ¿no? O sea, creo que si uno escribe desde su propia perspectiva y desde su propio cosmovisión, es mucho más, ¿no? O sea, se gana mucho más de ello. Y ya no digamos de un aspecto económico, o sea, sí, o sea, es algo que pues va a influir y va a repercutir en nuestras vidas porque pues vivimos en un mundo así, ni modo de no comer, porque pues ni modo de que yo vaya con el panadero y lo quiera truequear, porque pues el panadero va a decir, no, pues no, no, o sea, no, no te voy a aceptar un libro por un pan, yo no voy a hacer eso, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer. Tenemos que aceptar la realidad, pero sí yo lo que recomiendo siempre es mejor la autodeterminación, mejor ello, porque la gratificación que te deja, creo que es mayor. Creo que es mucho mayor el poder decir, saqué 200, 500 libros por mi mérito propio y me están leyendo 500 personas y creo que, creo que dentro de esas 500 personas, bueno, pues pon tú que haya una que sí repercutes, ¿no? Realmente. Ya con eso date bien servido. Hay personas que han quedado borradas de la historia. O sea, tú, uno no puede decir quién fue su ancestro en el medievo, ¿no? O sea, yo no puedo rastrear mis ancestros más allá de mis bisabuelos, Sí, ¿no? O sí, sí, sea, sí. hay personas borradas de la historia. Y creo que si repercutes mínimo en una sola persona, bueno, pues ya date por bien servido. O sea, esa es Sí. la verdad. Sí, una de las cosas más importantes que quizá hayamos olvidado, es decir, ahí sí que impera el individualismo. Es decir, vamos a Sí, hacer feliz a una persona y que esa persona pueda hacer feliz a otra persona y esas otras dos, y así seremos todos más felices, quizás, ¿no? claro. Pues Sí, eso, claro, eso claro, es claro. importante, lo veo lo más importante. Yo lo único que puedo hacer ahora es agradecerte. Yo No, elegí al esta contrario. ilustración, como te decía, este dibujo, para poquito expresar, ¿no? Porque explicar es imposible la complejidad de tu mundo con esas Oh, aristas, con esas gracias. espirales y condenar un poco las clasificaciones, las etiquetas que a veces pues hacen que Bruno es tal, no, o Leo es cual. No, no, Sí, que somos demasiado complejos, lo que tú comentabas antes, como para etiquetarnos dentro de... Ya estamos en un mundo de polarizaciones que nos condenan, ¿no? Y no es así. Somos todos demasiado complejos como para poder centrarnos en solo una etiqueta. Aunque a claro. veces eso nos dé muchas veces también el poder de pertenecer a un grupo.
que a veces pues Sí, eso lo critico, ¿no? Eso lo claro. critico también. No, pero Leonardo, Pero muchas sí. gracias. Muchas, Ujú. muchas gracias por recibirme en tu programa. Muchas gracias porque, como te dije, a mí el formato, pues se me hace muy íntimo, se me hace muy bonito y yo te felicito. En verdad, Gracias. felicito genuinamente por la labor que estás llevando a cabo. Creo que es una gran labor, creo que estás haciendo, eh, pues estás minando muy profundo y eso te lo agradezco, en verdad. Pues agradezco que haya gente como tú bueno, y todas aquellas personas que nos siguen, que les gusta este formato más íntimo, que no solo hablemos de libros, sino hablemos tanto De de la libros como experiencia. de la experiencia que hay detrás y de la persona que hay detrás y que esa persona pueda explicar su obra y expresarnos cómo la siente, cómo la vive, abrirnos las puertas de sus abismos y de sus pasiones, como has hecho tú hoy, de tu obra hecha de tinta, de carne, de sombras, de luces y que más luces, como tú decías antes, ser brillante y Claro, blanco y transparente, que es lo que nos interesa, y que nos recuerde que el arte también no siempre consuela, que también es revelador y que muchas veces es sanador, ¿no? Y que claro. mirar a veces al abismo para que ese abismo nos hable, ¿no? Parafraseando al Nietzsche, nihilismo de Nietzsche, pues a veces también es un acto de amor y de revelación, ¿no? claro. Entonces agradecértelo y nada, que espero que tus éxitos, pues, o tus obras o tu futuro literario se cuente por éxito. Agradecer también a la persona que está detrás de cámara siguiendo esta entrevista que te haya entregado tus libros, ¿no? Sí, no, muchas gracias. Y nada, y a todas las personas esas que has mencionado, tu madre y todas esas personas que están ahí, pues nada, un besito y que hasta la próxima, Bruno, que ha sido un placer. No, gracias, Leonardo. Muchas, muchas gracias. Un abrazo de Un artista, abrazo. Bruno. Bye. ¿Vale? Venga, a cuidarse. Hasta luego.